Hola jóvenes, señoritas, muy buenas tardes. Esperando que se encuentren bien con sus seres queridos. Quien habla, quien les saluda es el profesor Carlos Alberto Pacha de la Cruz. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar la tercera semana de clases, ¿no? Del curso de trigonometría. Vamos a ver el tema de longitud de arco de circunferencia. ¿De acuerdo? Entonces, eh, compartimos el PPT, ¿ya? Y tenemos por aquí entonces nuestro PPT. A ver, ahí tenemos, ¿no? La teoría, semana 3 nos corresponde esta semana. El tema es longitud de un arco de circunferencia. El temario está dividido en estas partes: objetivos, introducción, longitud de arco de circunferencia, ejemplos y aplicaciones, y desarrollo de la práctica dirigida. Dentro de los objetivos tenemos conocer la diferencia entre una circunferencia y un círculo. El otro objetivo, determinar qué es una longitud de arco y cómo se calcula. El otro objetivo es resolver los problemas de la práctica dirigida y problemas tipo examen de admisión. Bien. Como introducción, vamos a ver aquí un poco, vamos a hablar de la circunferencia y del círculo. Una circunferencia, jóvenes, señorita, viene a ser un conjunto de puntos. Una circunferencia, muchachos, viene a ser un conjunto de puntos que equidistan, ¿no?, de otro punto fijo, a la cual se le llama centro, ¿ya? Entonces, todos estos puntos equidistan de ese punto fijo, ¿no es cierto?, llamado centro, ¿ya? Todos esos puntos, si lo unimos, entonces si unimos todos esos puntos, nos va a dar la circunferencia, ¿de acuerdo? Obviamente que todos esos puntos, incluido el centro, todos ellos pertenecen a un mismo plano, ¿ya? Y ahí se tiene entonces la circunferencia. Y un círculo viene a ser toda la región interna, incluido el contorno, ¿no? Incluido el contorno, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces lo que es un círculo. Digamos que algunos ejemplos de la vida real, algunos objetos, ¿no?, u herramientas en la vida real que nos dé una noción de una circunferencia, y también algunos objetos que nos dé una noción de un círculo. Tenemos, por ejemplo, la hula hula. ¿Han visto ustedes la hula hula? Sí, conocen, las señoritas, sobre todo, ¿cierto? Por ejemplo, el anillo que se pone, ¿no?, en el dedo, ¿sí? También nos da una noción de una circunferencia. También una rueda de una bicicleta, ¿no? La rueda de una bicicleta, ¿sí?, nos da una noción de una circunferencia. Una noción de un círculo puede ser por ahí la tapa de una olla circular, ¿cierto? Toda la tapa de una olla. O un disco, esos discos que antes se usaban para escuchar música, ¿no? Un disco, ¿sí? O también esos discos que se usan para hacer este deporte, ¿no? Los discos. O sea, sí hay ejemplos entonces en la vida real, tanto de circunferencia y de círculo. Y quisiera mostrarle un video donde nos va a dar a conocer ya una circunferencia, una noción de circunferencia
pero digamos, en una dimensión mayor, ¿no? Como son las ruletas, ¿no? Las ruedas de la fortuna, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a mostrar, muchachos, las ruedas de la fortuna de Nueva York, de Londres, de México, ¿no? Eh, que a veces lo vemos en los juegos mecánicos, ¿no? Pero esas ruedas de la fortuna, estas son más grandes, ¿no? E inclusive las que conocemos de repente acá en Lima, que muchas veces, ¿no?, vemos, esas ruedas de la fortuna, ¿cómo hacer para construir, por ejemplo, esas ruedas, ¿no? Ya digamos que tienen dimensiones mucho mayor, ¿no? Ya, a ver, por ejemplo, aquí en este video que voy a pasar a continuación, vamos a ver a continuación, es la Rueda de la Fortuna en México, en Puebla, ¿no? En Puebla, en la cual tiene una altura de 80 metros, 80 metros, que equivale a un edificio de 27 pisos más o menos, 27 pisos, ¿no? Ya, entonces se imaginan ustedes todos los cuidados, todas las herramientas, toda la telaraña que hay que construir ahí para hacer funcionar una rueda de la fortuna de 80 metros, ¿no? Y eso es, digamos, se ha hecho en México, ¿no? A ver, vamos a pasar el video. Bien, interesante entonces cómo existen pues estos juegos, ¿no? Que hay mucha gente también fanática que les gusta pasearse en estos juegos mecánicos, que son ruedas de la fortuna, y como podemos ver, también hay en Nueva York, hay en Londres, en Japón, ¿no? Inclusive que son mucho más altos aún, ¿no? Chicos, ahí tenemos entonces, eh, digamos, algo que nos da una noción de circunferencia. Aquí, jóvenes, tenemos más, ¿no? Mira un ejemplito por acá. Miren por acá, la bicicleta. Miren acá. Tenemos ruedas de todos los tamaños, todo tipo de bicicleta, ¿no? Ya. Entonces, la rueda también nos da una noción de circunferencia. ¿No es así? Ahí está. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Veamos ahora, aquí ya en esta PPT, lo que es una circunferencia, un círculo, ¿ya? La circunferencia es la línea curva, ¿no? Es esta línea curva, esta línea negra que está aquí en el contorno, y el círculo es el área encerrada por esta línea, incluido la línea también. Todo el área encerrada y la línea del contorno, todo ello conforman el círculo. Bueno, ¿qué es lo que podemos calcular en la circunferencia? Podemos calcular longitud.
Si nosotros hacemos un corte, estiramos y medimos, ahí vamos a tener una longitud, ¿ya? Entonces, en la circunferencia, lo que se calcula es longitud, ¿ya? Y en un círculo, lo que se calcula en un círculo es el área, ¿no? El área de esta región, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, no olvidar esa parte. ¿Cómo calculamos la longitud de una circunferencia? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo calculamos el área de un círculo? Ello también lo vamos a ver en la siguiente sesión, en la siguiente clase. Bien. Aquí tenemos entonces la circunferencia. Aquí tenemos una parte de la circunferencia, ¿cierto? Y aquí tenemos el círculo. Es todo el interior más el contorno. Entonces el radio, R vendría a ser el radio, O es el centro, D es el diámetro, 2R, D es igual a 2R. Una nota importante que debemos recordar ya es la conversión entre los sistemas de medidas angulares. La clase anterior habíamos visto sobre los sistemas de medidas angulares, ya, y también conversión entre los sistemas. Hoy vamos a recordar, antes de entrar a la siguiente PPT, vamos a recordar, ya, vamos a recordar, muchachos. A ver, por ejemplo, 180 grados sexagesimales equivale a 200 grados centesimales y ello equivale a pi radianes. Bueno, aquí, entonces recordemos que 180 grados sexagesimales es equivalente a pi radianes, 200 grados centesimales es equivalente también a pi radianes, ¿ya? Pi es 3,14, no olviden, 3,141592, ¿ya? Y ahora vamos a ver, recordando un poco, practiquemos las conversiones. Convertir 30 grados sexagesimales a radianes. ¿Cómo se hacía? Profesor, ello lo hacíamos de la siguiente manera, ¿no? En el numerador, a ver, 30 grados, vamos a convertirlo a radianes. En el numerador poníamos pi radianes y en el denominador su equivalente, 180 grados, ¿cierto? Ya, y luego cancelamos aquí los grados sexagesimales, arriba y abajo. 30ava de 30 es 1, 30ava de 180 es 6, ¿no? Entonces, todo ello va a ser equivalente a pi radianes entre 6. Así se convertía, ¿cierto? Ya, ahora vamos a convertir otro ángulo. A ver, otro ejemplo. Vamos a convertir 50 grados centesimales, también vamos a pasarlo a radianes. Vamos a pasarlo a radianes. Entonces, profesor, 50 grados centesimales, lo vamos a pasar a radianes. ¿Qué hacemos? Pi radianes en el numerador y en el denominador su equivalente. Pi radianes es equivalente a 200 grados centesimales. Entonces, en el denominador ponemos 200 grados centesimales. Se cancelan los grados centesimales, se cancela un 0 arriba y abajo. Quinta de 5 es 1 y quinta de 20 es 4. Esto entonces nos resulta, en el numerador nos quedará pi radianes y en el denominador nos quedaría 4. 4, ¿sí? Así se convierte, ¿verdad, muchachos? Entonces, aquí tenemos más ejemplos. Más ejemplos. ¿Ya? Ello, ¿a qué será igual? A ver, 120 grados a radianes. 300 grados sexagesimales en radianes. 36 grados en radianes. 150 grados en decimales en radianes. A ver, aquí tenemos sus equivalentes. Ahí están sus equivalentes. ¿Ya? Hay que anexarlo, ¿ya? Hay que anexarlo entonces, ¿cómo sería dicha conexión? 30 radianes era equivalente ¿con quién?
con pi sexto, ¿no es cierto? Entonces ahí conectamos 30 grados es equivalente a pi radianes sobre 6. Claro que sí, porque pi radianes es 180 grados, entre 6 nos da 30. 50 grados a radianes, ¿cuánto nos había salido? Pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Entonces aquí está su equivalente. Pi cuartos. 120 grados, ¿a cuánto será equivalente? 120 grados es equivalente a 2 pi radianes sobre 3. Claro que sí, porque pi radianes es 180 grados. Entre 3 sería 60. Por 2 sería 120. ¿Ya? Muy bien. 300 grados a radianes. Él va a ser equivalente a 5 pi radianes sobre 3. ¿Ya? Pi radianes es 180. Entre 3 sería 60. Por 5 nos da 300. ¿Eh? Ahí está. Él vendría a ser su equivalente. De 36 grados, ¿quién es su equivalente? Pi radianes sobre 5. ¿No? Pi radianes es 180 grados. Entre 5 nos da 36. Y por último, 150 grados en decimales es equivalente a 3 pi cuartos radianes. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabemos pasar a radianes. ¿De acuerdo? Hemos recordado esa partecita. Ahora sí, jóvenes, vamos a ver el tema de hoy, que es longitud de un arco de una circunferencia. Tenemos entonces aquí la circunferencia, el centro, el radio, el ángulo central, θ radianes. Tenemos el arco AB. Ya tenemos la longitud del arco AB. Lo denotamos así, ¿ya? Con una L y AB y un sombrerito en la parte superior. Ello nos quiere decir longitud del arco AB. ¿Ya? Longitud del arco AB. Y la longitud está pues en unidades, en centímetros, en metros, en kilómetros, ¿no es cierto? Etcétera. ¿Ya? Están, ellos son las unidades de la longitud del arco AB. Se calcula como el producto de θ por r. Θ es el número de radianes del ángulo, θ es el número de radianes del ángulo y r vendría a ser el radio. Profesor, ¿cómo se verifica esa relación? A ver, profesor, demuestre o compruebe. No hay problema, jóvenes. La verificación es así, miren. Recuerden ustedes la clase anterior, ¿no? Donde nosotros dijimos que si tenemos un arco cuya longitud es igual que el radio, ¿no? Nosotros dijimos así, si tenemos un arco de longitud igual que el radio, entonces el ángulo es un radián. El ángulo es un radián. ¿De acuerdo? Ahora, por una regla de 3 simple, hacemos lo siguiente. Entonces, para un ángulo θ radianes, ¿cuánto será su longitud? ¿Cuánto será su longitud? ¿Qué hacemos ahí entonces, jovencitos? Una regla de 3 simple, ¿sí o no? ¿Ya? Decimos así. Si para un ángulo de un radián el arco tiene una longitud r, entonces para un ángulo de θ radianes, ¿cuánto será su longitud? L. ¿Ya? Bueno, entonces hacemos así. Si para un radián la longitud es r, entonces para θ radianes, ¿cuánto será su longitud? ¿No? Ya, ¿y cómo se resuelve una regla de 3 simple? Se multiplica en aspa, ¿sí o no? Se multiplica en aspa. Entonces sería L multiplicado por un radián será igual a R o θ radianes por R. Ya multiplicamos nomás en aspa. L por un radián es igual a θ radianes por R. Jovencitos, señoritas, ¿sí o no que radián y radián se cancelan? La unidad radián se cancela. Nos va a quedar que L va a ser igual a θ multiplicado por el radio. Entonces, L, que es la longitud de ese arco de circunferencia, va a ser igual al producto de θ multiplicado por el radio. Ya, pero fíjese que solamente estamos tomando θ. No estamos tomando θ radianes. El radián, la unidad radián ya se canceló. La unidad radián ya se canceló. Entonces solamente debemos considerar
a teta nada más. O sea, teta es el número, solamente el número. Y multiplicado por el radio. ¿Ya? Ahí está la demostración, la verificación de esta fórmula de acá, de esta relación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Qué viene a ser teta? Es el número de radianes del ángulo central. ¿Ya? R es el radio, la longitud del radio. R también debe estar en centímetros, en metros, en kilómetros, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Una nota importante. Una nota importante aquí. A ver, ¿a qué será igual la longitud de una circunferencia? Profesor, la longitud de una circunferencia será entonces, si aplicamos la fórmula teta por el radio, entonces hay que ver cuánto es el ángulo teta, ¿no? Mira, el teta. Si es una circunferencia, entonces el ángulo teta será una vuelta. Y una vuelta es 2pi radianes, ¿no? El ángulo central entonces es 2pi radianes. Pero para usarlo en la fórmula, para usar en esta fórmula, simplemente debo considerar el número, o sea, 2pi, ¿no? Entonces la longitud de una circunferencia es igual a teta, que es 2pi, multiplicado por el radio. Por el radio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Profesor, entonces, la longitud de esta circunferencia chiquita, por ejemplo, si su radio es, no sé, 1 centímetro, ¿cuánto sería su longitud? Sería 2pi multiplicado por su radio, que vale 1 centímetro. ¿No es cierto? ¿Ya? Profesor, si tengo esta circunferencia cuyo radio es, no sé, a ver, 4 metros, por ejemplo. ¿Cuánto vale su longitud? Longitud será igual a 2pi multiplicado por su radio, que es 4 metros, ¿no? O sea, sería 8pi metros. ¿Cierto? Ya, así. ¿De acuerdo? La longitud de una circunferencia, entonces, es 2pi por su radio. 2pi por su radio. Sea como sea la circunferencia, el tamaño que sea, ¿no? ¿Ya? Siempre por su radio. Muy bien. A ver, más ejemplos por aquí. Más ejemplitos. Calcular L1, la longitud de este arco. Vamos a calcular la longitud de este arco. Si el ángulo central es pi tercios radianes y el radio es 6 centímetros, ¿cuánto será esta longitud? Profe, aplicamos la fórmula teta por R. Será entonces teta pi tercios y el radio es 6 centímetros. ¿Cierto? Reemplazamos la fórmula. Acá en la fórmula sería pi tercios por 6. Pi tercio por 6. ¿Cuánto sale ahí? 2pi centímetros. 2pi centímetros. ¿Ya? Otro ejemplo, calcular L2. Otro ejemplo. A ver, aquí está este arco L2. El radio es 9 centímetros y el ángulo es 120 grados. Pregunta, ¿L2 será 120 por 9? L2, este arco, ¿tendrá una longitud igual a 120 por 9? No. ¿Por qué no? Porque como se indicó aquí y en la demostración también que hicimos, el ángulo tiene que estar en radianes. El ángulo central debe estar en el sistema radian. ¿Ya? Pero aquí no es problema, ¿sí o no? Porque ya sabemos pasar a radianes. Entonces lo llevamos a radianes. 120 grados lo pasamos a radianes. Pi radianes arriba, 180 grados abajo. Se cancelan los grados. Es un 0 también. 12, podemos sacar sexta. 12 entre 6 sería 2. 18 entre 6 sería 3. Sería entonces 2 pi tercios radianes. Este ángulo es 2 pi tercios radianes. Por lo tanto, esta longitud será teta, que es 2 pi tercios, multiplicado por el radio, que es 9 centímetros. ¿Ya? ¿Cuánto sale? A ver, 9 entre 3 sería 3, por 2, 6. 6 pi centímetros. 6 pi centímetros. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí veamos una aplicación. Una aplicación. Dice, calcule la longitud del recorrido que realiza el extremo del minutero desde las 3 de la tarde hasta las 3:20. Considere que la longitud del minutero es de 12 centímetros.
A ver, la clave A, B, C, D, ahí están las 4 claves que San Marcos siempre propone, ¿no? Y también aquí veamos la solución. A ver, tenemos un reloj, ¿ya? Aquí está el horario. El horario siempre la aguja es más pequeña. Y el minutero, la aguja es un poco más grande. Cuando son a las 3 de la tarde, el minutero está aquí, ¿no es cierto? Y cuando son después de 20 minutos, cuando son a las 3:20, el minutero está aquí, marcando en el 4, ¿no es cierto? ¿Ya? El minutero está aquí. Aquí está el minutero, ¿eh? A las 3 de la tarde el minutero estaba aquí, a las 3:20 el minutero está aquí. ¿Sí? Esa parte creo que no hay problema, todos manejamos, digamos, la hora, ¿no? Sabemos ver la hora en un reloj, ¿sí? 3:20 es aquí. Entonces, para hallar la longitud, nos piden esta longitud L1, esta longitud de color rojo, esa longitud nos piden. Entonces, necesitamos el ángulo, pero en radianes, y necesitamos el radio. Pero el radio es la longitud del minutero. ¿Cuánto es el radio? 12 centímetros, dice. El radio es 12 centímetros. Nos faltaría el ángulo. El ángulo. ¿Cuánto será el ángulo? Ya aquí, muchachos, ya hay varias formas de hallar el ángulo, ¿no? Claro, mira, aquí como toda la vuelta es 360 grados, entonces nosotros podemos dividir ahí, ¿no? 360, ¿cuánto medirá cada? Por ejemplo, hasta aquí sería, ¿cuánto sería? 30, 30, hasta aquí, hasta el 3 sería 90, el ángulo sería 90, hasta 4 sería el ángulo 120 grados, ¿no? ¿No es cierto? O sea, midiendo aquí, dividiendo, haciendo la división geométricamente, puedo hallar el ángulo. Me sale 120 grados, ¿cierto? Pero también podemos hallar el ángulo de esta manera, ¿no? Decimos, en una hora el minutero se da una vuelta entera. En una hora el minutero se da una vuelta entera, o sea, gira 360 grados. Acá decimos entonces, una hora equivale a 60 minutos. En 60 minutos, el minutero gira 360 grados. Entonces, si lo dividimos entre 60, a ambos, acá nos queda 1 minuto y acá nos queda 6 grados. Quiere decir que el minutero en 1 minuto gira 6 grados. En 1 minuto gira 6 grados. Pero nosotros queremos en 20 minutos. ¿Cuánto gira? En 20 minutos, profesor, gira 120 grados. 120 grados. ¿Ya? Ya tenemos el ángulo entonces, pero necesitamos que ese ángulo esté en el sistema radial. ¿Qué hacemos? Bueno, ya vimos un ejemplo anterior, ¿no? Arriba pi radianes y abajo 180 grados, y su equivalente sería 2 pi tercios, ¿no? Radianes. Entonces, jóvenes, ahí está el ángulo central, tenemos el radio y calculamos la longitud entonces. Ya esa longitud L sería 2 pi tercios por 12 centímetros. 12 entre 3 es 4 por 2, que sería 8 pi centímetros. ¿Ya? 8 pi centímetros es la longitud que recorre entonces el extremo del minutero. 8 pi centímetros. ¿Cuánto es la clave? La clave sería la C. La clave es la C. ¿Ya? Ahí está, la C. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. 8 pi centímetros. Ahora, si nosotros queremos expresar ya en decimales, acuérdense que pi es 3,1415, ¿no es cierto? 3,141592, ¿no? Aproximando sería 3,1416. Ya, multiplicamos, ¿cuánto sería? 8 por 3 sería 24, ¿no? 24,1416, más o menos. ¿Ya? Pero si me dan en pi, así sería ¿no? La respuesta. La clave sería la C. ¿Ya? Muy bien. Interesante el problema de reloj. Tome nota, tome apuntes. Todo conforme. Muy bien. Pasemos a ver otra aplicación que dice así. Una linterna proyecta un círculo sobre una pared como se muestra en el gráfico. Calcule la longitud del perímetro del círculo. A ver, ¿qué vendría a ser el perímetro, muchachos?
el perímetro justamente es el contorno. Esa línea azul viene a ser el perímetro de este círculo. ¿Ya? La línea azul que dibujamos al inicio, o sea, esa circunferencia que dibujamos aquí al inicio, es el perímetro de este círculo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí en este ejercicio nos dicen que se tiene una linterna que al alumbrar proyecta, ¿no? Este círculo en la pared. ¿De acuerdo? Y nos están pidiendo calcular la longitud del perímetro del círculo. O sea, nos piden justamente esta longitud del contorno. ¿Ya? Y ese contorno, ¿qué cosa es? Una circunferencia. Una circunferencia. Chicos, entonces ahí está el radio de este círculo, es 2 metros. El radio es 2 metros. Y las claves son A, pi metros, B, 2 pi metros, C, 3 pi metros, D, 4 pi metros. ¿Cuál de ellos será la respuesta? ¿No? De repente al ojo lo pueden hacer ustedes, ¿sí? ¿Se acuerdan a qué era igual la longitud de una circunferencia? ¿Se acuerdan o no? Ya bueno, entonces algunos lo vamos a hacer al ojo, otros, a ver, vamos a recordar en todo caso, ¿ya? Recordar que la longitud de un arco es θ por r, pero este arco ya no es cualquier arco, sino es una circunferencia. Por lo tanto, el ángulo es 2pi. O sea, el θ es 2pi. ¿Se acuerdan? El θ es 2pi, multiplicado por el radio, ¿cierto? Entonces, acá reemplazamos. Longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. Pero el radio vale 2 metros, por 2 metros. ¿De dónde? La longitud será 2pi por 2, que sería 4pi metros. 4pi metros. ¿Ya? Respuesta. La longitud del perímetro del círculo es 4pi metros. 4pi metros. La clave sería la D. La D. ¿Ya? Jóvenes, son problemas entonces, ¿cierto? De la vida real, ¿ya? Que se dan, son hechos que se dan en la vida real, ¿verdad? Y tarde o temprano nos vamos a chocar con estas necesidades, ¿no? Y como ven, ya vamos a poder resolverlo, ¿no? Ya estamos en capacidad de poder resolver este tipo de situaciones que se nos puedan presentar. Muy bien, muchachos, seguimos. Ahora le toca a ustedes, ya, ahora le toca a ustedes. Acá tenemos una aplicación, L1, calcule L1. Tenemos tenemos aquí una longitud de arco, ¿no? Aquí tenemos un ángulo central, que es pi cuarto radianes, y el radio es 12 centímetros. ¿A qué será igual entonces la longitud L1? ¿A qué será igual? Bueno, a ver, le damos un tiempito. A ver, trabajen ahí. De igual manera, para calcular L2, tenemos el ángulo que está en el sistema sexagesimal, tenemos el radio que es 12 centímetros, ¿y a qué será igual L2? ¿Qué será igual L2? Y por último, acá en este ejercicio, esta aplicación, una linterna proyecta un círculo sobre una pared, como se muestra en el gráfico, calcule la longitud del perímetro del círculo. Ya, el radio aquí es 1/4 de metro. El radio es 1/4 de metro. A ver cuánto sale. Está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo, jóvenes. ¿Ya le salió? ¿Sí? Bueno. Entonces ahora veamos la siguiente diapositiva. Un resumen, vamos a ver aquí. Un resumen. Tenemos ahí entonces una circunferencia y tenemos un arco de circunferencia, ¿no? Y este arco tiene una longitud que es igual ¿a quién? A número de radianes, θ, por el radio. θ por el radio. Muy bien. Si tenemos una circunferencia, ¿a qué es igual su longitud? 2pi por el radio. 2pi por el radio, ¿cierto? Muy bien. Ya. Esto entonces lo que no debemos olvidar es lo que hoy día hemos tratado de, ¿no es cierto?, de comprobar, de verificar y también de
hacer ejemplos y aplicaciones. Y ahora, muchachos, vamos a dar las claves de los 3 ejercicios que dejamos atrás en la diapositiva anterior. A ver, aquí corroboren sus claves, por favor. La 1 es la clave A, la 2 es la clave D y la 3 es la clave A. ¿Ya? Muchas felicitaciones a ustedes. Yo sé que todos ustedes le ha salido. ¿Ya? Felicitaciones, jóvenes. Muy bien. Felicitaciones para ustedes. Y ahora mostramos la bibliografía, ¿no?, que hemos usado para desarrollar esta sesión. Ya, Lumbreras Editores 2018, colección esencial trigonometría. Lumbreras Editores 2018, trigonometría, una visión analítica de las funciones, ¿no? Y Pixabay 2020, ¿no? Pixabay.com, imágenes libres de derecho de autor, Lima, Perú. ¿Ya? Estos 2 primeros libros son hechos elaborados por los docentes de nuestra institución, o sea, por nosotros. ¿Ya? Es muy recomendable también para ustedes, ¿no? Bien, chicos, eso sería todo por esta sesión. Muchísimas gracias por su participación y será entonces hasta la próxima. Nos vemos, muchachos.